en el contexto y en la época en la que nosotros estamos viviendo, vivimos y nos damos cuenta que es un mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, llena de enfermedades y llena de muertes. Cada día vemos las consecuencias del pecado en la vida de cada uno de los seres humanos de este planeta. Lo vemos en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestros trabajos. Sin embargo, aunque muchos reconocen el sufrimiento que existe en este mundo, muy pocos entienden la verdadera causa detrás de él. Y la verdadera causa detrás de tanto sufrimiento, tanto desamparo, es la rebelión en contra de Dios. Entonces la pregunta que nosotros debiéramos hacernos no es ¿por qué sufrimos?, sino ¿cómo puede un pecador culpable ser reconciliado con un Dios santo? Esta debiera ser la pregunta que nos inquieta el alma. Esa debiera ser la pregunta con la cual nosotros debiéramos despertar, debiéramos hacernos día a día. Si nosotros realmente entendemos lo que le sucede a la humanidad, debiéramos diferenciar las cosas que tienen valor a las cosas que sí realmente son importantes. Y la pregunta más importante que nosotros podríamos hacernos es: ¿cómo puede un pecador ser reconciliado con un Dios santo? Y esa es precisamente la pregunta que Isaías nos responde por medio del versículo que acabamos de leer. Isaías 53 nos lleva a los pies de la cruz y nos presenta al siervo sufriente, al Mesías prometido. Allí vemos a un hombre despreciado, rechazado, herido, abatido. A los ojos humanos parece una derrota. A los ojos humanos aparece un castigo de los judíos. Alguien castigado por Dios por sus propios delitos. Pero la realidad no es esa, la realidad era mucho más profunda y gloriosa. Él estaba sufriendo no por lo que él había hecho, no por sus consecuencias ni sus acciones, sino que él estaba sufriendo en lugar de otros. Él estaba cargando lo que nosotros merecíamos. El profeta declara: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este versículo nos muestra la tragedia de nuestra condición, de nuestra naturaleza, y además hace una comparativa con la grandeza que tiene la obra de Cristo y la urgencia de responder el mensaje del Evangelio. Este mensaje lo vamos a dividir en 3 puntos. Primero veremos la culpabilidad humana, luego veremos quién llevó nuestras culpas y terminaremos haciendo un llamado al arrepentimiento. Todos, absolutamente todos, somos culpables ante Dios. El problema fundamental del hombre no es la enfermedad, la pobreza o la circunstancia en la que está. El problema del hombre es su pecado. Y nosotros le tuvimos por azotado, nos dice el versículo, por herido de Dios y abatido. Es importante entender que nuestra culpabilidad procede de nuestra condición caída. La Escritura enseña claramente que el problema de Dios, del hombre con Dios, no es simplemente que comete pecados o su comportamiento. El problema es que es pecador por naturaleza. David declara: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Salmo 51. Desde la caída de Adán, toda la humanidad ha caído bajo el pecado. Dice que por uno caemos todos. Y nuestra confesión afirma que nuestros
primeros padres al pecar trajeron culpa y corrupción sobre toda su descendencia. Por naturaleza amamos más el pecado que a Dios. Seguimos nuestros propios deseos, seguimos nuestros caminos, seguimos nuestra esencia, seguimos lo que somos, vivimos independientes de lo que es nuestro Creador, tomamos nuestras propias decisiones. No somos guiados por nada. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes, autovalentes. Creemos que nosotros somos capaces de resolver todas las dificultades que este mundo nos pone. Pero aquí el profeta Isaías dice, hay algo que es más importante que sus problemas, que sus sufrimientos, y además no está en sus manos. Por naturaleza amamos más el pecado que a Dios, seguimos nuestros propios deseos. Y en Romanos 3 nos dice, no hay justo ni aun uno. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Es por eso que tenemos que ver nuestra culpabilidad delante de un Dios santo. Muchas personas se consideran buenas porque se comparan con otros hombres. Pero la medida de Dios no es el vecino, no es el que está sentado al lado tuyo, tampoco es tu padre, que tú lo ves como una persona buena dentro de los ojos mundanos. La medida de Dios es tu perfecta santidad. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos caídos por nuestra naturaleza, y mucho de la gente nos contesta, yo soy buena persona, pero ¿con quién te comparas? ¿Cuál es el estándar? ¿Con qué te están midiendo? ¿A qué espejo te están mirando? El día de hoy vamos a ver cómo delante de un Dios santo somos por naturaleza pecadores. Isaías vio al Señor sentado en su trono y exclamó, ¡ay de mí que soy muerto, soy hombre muerto! Cuando un hombre contempla la santidad de Dios, deja de justificarse y comienza a reconocer su pecado. La razón por la que muchos no sienten la gravedad de su condición es porque tienen una visión muy pequeña de Dios y una visión demasiado elevada de lo que son ellos. Nuestra culpabilidad merece el juicio justo de Dios. Cuando Isaías dice, le tuvimos por herido de Dios, está recordando que el pecado exigió castigo. Dios es amor, pero también es justicia perfecta. Dios no puede ignorar el pecado ni pasar por alto su ley. Su justicia demanda satisfacción. En Romanos 6 declara, porque la paga de pecado es muerte. Si comprendemos quién es Dios, entenderemos que el verdadero asombro que debiéramos tener no es que algunos sean condenados, sino que el verdadero asombro que debiéramos tener es cómo Dios salva a pecadores. Porque es nuestra culpabilidad que nos ciega espiritualmente. Es por eso que sin el Evangelio tú estás ciego, no puedes ver más allá de lo que tus ojos ven. Isaías dice, nosotros le tuvimos por azotado. Israel observó al Mesías sufrir, pero interpretó mal lo que estaba sucediendo y lo rechazaron, lo despreciaron y lo condenaron. ¿Por qué? Porque el pecado no solo nos hace culpables, sino que también nos hace espiritualmente ciegos. Por eso Jesús fue rechazado por aquellos mismos que esperaban al Mesías. Es por eso, hermanos, que debemos entender que fue mi pecado quien llevó a Cristo a la cruz. La explicación más solemne de este pasaje es personal. No fueron únicamente los romanos quienes crucificaron a Cristo. No fueron únicamente los líderes judíos quienes crucificaron a Cristo. Fueron nuestros pecados. Debemos mirar esa cruz y decir, fue mi orgullo. Debemos mirar esa cruz y decir, fue mi rebelión. Cuando vemos a Cristo sufriente en esa cruz, debemos decir, fue mi incredulidad.
Cuando nosotros lo leemos y nos profundizamos en lo que realmente pasó en el camino al Gólgota y nos apenamos porque decimos, ¿cómo pudo haber sufrido tanto? ¿Cómo pudieron ser tan malos? Nosotros debiéramos decir, fue mi pecado que lo llevó. Thomas Watson dijo en uno de sus libros, hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Nadie aprecia la gracia soberana hasta que comprende la profundidad de su culpa. Antes de que un pecador corra a Cristo, debe reconocer su verdadera condición delante de Dios. El Evangelio no comienza diciendo tienes un plan maravilloso para ti. No comienza diciendo vamos a resolver tu vida económica. No comienza el Evangelio diciendo te vamos a quitar todos tus problemas, tranquilo, no va a pasar nada. El Evangelio comienza declarándonos culpables ante un Dios santo y justo. Y es precisamente cuando reconocemos nuestra ruina total, es que sale a la luz como un destello, como ayer nos maravillábamos mirando el arco iris que se posó en la cordillera después que bajó la lluvia. La obra de Cristo se vuelve preciosa para nuestros ojos. Punto 2. Cristo tomó el lugar de los pecadores. El versículo nos decía, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Después de mostrar nuestra culpabilidad ante Dios, Isaías dirige nuestra mirada al único remedio para el pecado. Cristo tomó el lugar que nosotros merecíamos ocupar. La certeza de la obra de Cristo la vemos en el versículo diciendo, ciertamente. Isaías quiere eliminar toda duda. Esta no es una posibilidad ni una opinión, es una verdad firme establecida por Dios. Y lo primero que debemos entender es que la salvación no descansa sobre sentimientos humanos, obras religiosas o esfuerzos personales. Descansa sobre una obra objetiva y perfecta realizada por Cristo. Cuando un pecador viene a Cristo, no viene apoyado por lo que ha hecho. No viene con una mochila con sus obras diciendo, mira, esto es lo que tengo para ti. Sino viene apoyado en la obra que Cristo hizo. La certeza del creyente está en la suficiencia del Salvador. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien llevó lo que era nuestro. Isaías dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El lenguaje es sacrificial. Como el macho cabrío del día de la expiación llevaba simbólicamente los pecados del pueblo al desierto, Cristo cargó realmente con la culpa de su pueblo. Él llevó nuestras culpas, llevó nuestra condenación, llevó nuestra vergüenza, llevó nuestros pecados y llevó el castigo que nosotros, cada uno de nosotros, merecíamos. Pedro escribe, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo no solamente sintió compasión por los pecadores, sino que ocupó el lugar de ellos. Cristo, hermanos, sufrió como nuestros sustitutos. El sufrimiento de Cristo no fue simplemente el sufrimiento de un mártir. Muchos hombres han muerto por sus convicciones, pero Cristo murió bajo la ira justa de Dios contra el pecado. En la cruz ocurrió un intercambio glorioso. Nosotros merecíamos el castigo, pero Cristo recibió el castigo. Nosotros merecíamos condenación, pero Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Cristo soportó la ira de Dios. Como Isaías dice
en el versículo después al que leímos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La cruz demuestra simultáneamente la justicia de Dios y la gracia de Dios. Dios no ignoró el pecado, lo castigó en su Hijo. Porque Cristo era el sustituto perfecto. Para que hubiera sustitución, el sustituto debía ser perfecto. Ningún pecador podría morir por otro pecador. Por eso el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Cristo fue 100% hombre, 100% Dios, perfectamente obediente, sin pecado. Y Pedro lo declara de esta manera, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que ningún ser humano podía hacer, Cristo lo hizo de manera perfecta. Y las Escrituras nos dicen, donde Adán cayó, Cristo venció. Donde nosotros desobedecemos, Cristo obedece. Lo que nosotros no podemos, Cristo lo puede. Su obra fue suficiente para salvarnos. La obra de Cristo no dejó nada pendiente. Cuando Jesús exclamó en Juan 19, consumado es, estaba declarando que el precio había sido pagado por completo. La salvación es enteramente por gracia y es enteramente por Cristo Jesús. No es Cristo más obra, no es Cristo más sacramento, no es Cristo más mi moralidad, es Cristo solamente. Cristo mediante su obra y sacrificio satisfizo plenamente la justicia de Dios y obtuvo una redención eterna para su pueblo. Amigos, si intentas presentarte delante de Dios confiando en tus buenas obras, en tus méritos o en tu religión, jamás tendrás paz. Jamás tendrás paz de la que no Él mismo nos promete. El llamado es, mira la cruz y recuerda, Él fue herido para que tú fueras perdonado. Él fue condenado para que tú fueras justificado. Él sufrió para que tú fueras reconciliado con Dios. Ese es el corazón del Evangelio, es el corazón de este mensaje. Es que Cristo tomó el lugar de los pecadores. Ahora viene el llamado final. Arrepiéntete de tus pecados. El Evangelio no es solamente información. Exige una respuesta. El Evangelio no es solamente hablar y hablar, sino que exige una respuesta. Después de ver nuestra culpabilidad y de contemplar a Cristo como nuestro sustituto perfecto, el Evangelio demanda una respuesta. Dios no nos llama simplemente a admirar la cruz, sino que nos llama a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento es un mandato de Dios. Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento no es una sugerencia ni una opción. Es el mandato de Dios para todos los pecadores. Arrepentirse significa reconocer el pecado. Arrepentirse significa reconocer, confesar tus culpas delante de Dios. Arrepentirse significa abandonar el camino de rebelión. Arrepentirse significa volver tu corazón a Dios de manera sincera. Arrepentirse es parar y cambiar de camino, porque en el camino que vas es condenación. Es un camino ancho y es un camino muy simpático para los ojos mundanos. No es simplemente sentir remordimiento por las consecuencias del pecado. El arrepentirse es cambiar esa dirección, es lamentar haber ofendido a un Dios santo, es evidenciar una transformación con frutos concretos.
Pero también, hermanos, no basta con conocer la verdad. Muchos conocen la historia de la cruz. Saben que Cristo murió, saben que Él resucitó, saben que existe un Salvador, saben que existe un Mesías. Han visto muchas películas, pero el conocimiento por sí solo no los va a salvar. Los habitantes de Jerusalén vieron a Cristo, escucharon sus enseñanzas y presenciaron sus milagros, pero muchos permanecieron incrédulos. Y hermanos, hoy ocurre lo mismo. Se puede asistir a la iglesia, se puede conocer de doctrina, se puede entender el evangelio intelectualmente y aún así permanecer perdido. La pregunta es, ¿sabes quién es Cristo y lo que hizo por ti? Cristo recibe a todo aquel que viene a Él. La gloria del evangelio es que Cristo no rechaza al pecador arrepentido. Jesús dijo, al que a mí viene no le echo fuera. No importa cuán grande sea tu culpa. No importa cuán grandes sean tus pecados. No importa lo que tú has vivido. No importa en qué condición te encuentres ahora. No importa lo grandioso que sea tu pecado. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar el más vil de los pecadores. El mismo Salvador que llevó nuestros dolores sigue llamándote el día de hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús en Mateo capítulo 11. Pero también hay una urgencia de responder este llamado el día de hoy. Nadie tiene garantizado el día de mañana. La Escritura dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quizás has escuchado el Evangelio muchas veces, quizás has postergado esta respuesta a una decisión por años, pero cada vez que el Evangelio es predicado, Dios llama a los pecadores a responder. No endurezcamos el corazón, no despreciemos la gracia de Dios, no dejemos pasar la oportunidad que hoy se nos concede al escuchar el mensaje del Evangelio. La cruz nos recuerda que nuestros pecados eran más graves de lo que imaginábamos, pero también que el amor y la gracia de Dios en Cristo son aún más grandes de lo que nosotros merecemos. Amigo, si hoy reconoces tus pecados, no mires tus obras, no mires tu religión, no mires a tu esfuerzo. El llamado es, mira a Cristo, mira al Salvador herido, mira la cruz, mira al Cordero de Dios, porque Él es nuestro sustituto perfecto. Nosotros no podemos. Nuestros pecados no nos dejan acercarnos ante Dios. Como Isaías, ay de mí, que soy hombre muerto, diríamos, ante su santidad. Pero tenemos un sustituto. Y en Él hemos visto que su obra es perfecta para redimir los pecados de aquellos que vienen en fe y arrepentimiento a sus pies. Aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores es poderoso para salvar completamente a todo aquel que viene a Él por fe. Rogamos que puedan arrepentirse de sus pecados. Rogamos que puedan venir a los pies de Cristo, porque las Escrituras nos dan certeza de que si tú no cambias el camino, serás condenado. Y nadie, absolutamente nadie, no reconocerá a Dios y no doblará sus rodillas ante Él, sino que algunos lo harán llorando
y arrepentido camino al infierno, y otros lo harán glorificando su nombre en cada momento. Pero nadie, absolutamente nadie, no reconocerá a Dios como el Dios de la creación, como el Dios eterno, el Dios omnipotente. En conclusión, hermanos, el llamado que hoy les hacemos es: arrepiéntete de tus pecados, abandona tu confianza en ti mismo y confía únicamente en Jesucristo para salvación de pecados. Amén, hermanos. Pueden pararse para que oremos juntos al Señor. Amado Señor, no podemos terminar este sermón sin darle las gracias, Señor. Sin darle las gracias por habernos dado luz, por haber puesto el Evangelio en nuestras vidas. Porque no podemos solos, Señor. Porque nuestros pecados nos ciegan, endurecen nuestros corazones. Pero en la cruz, su Hijo amado nos da luz y nos da ternura. Rogamos para que todo aquel que está perdido pueda encontrar el camino por medio del Evangelio. Rogamos por esas almas perdidas. Rogamos por aquellos que están buscando, Señor, una respuesta a sus sufrimientos. Rogamos, Señor, para que usted ponga luz en sus ojos por medio de su Evangelio. Rogamos por aquellos que han escuchado este mensaje para que usted pueda obrar en sus vidas, Señor, entendiendo que en nuestras capacidades jamás lo podremos hacer. Gracias, Señor, por ocuparnos, siervos inútiles para su gloria santa, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.